vamos a saludar a la senadora Jimena Rincón. ¿Cómo está, senadora? Ya del Partido Demócrata, lo podemos decir propiamente tal, ¿no es verdad? Buenas tardes. Sí, muchas gracias, Matilde, un abrazo y efectivamente, demócratas por fin. Estamos muy contentos de haber logrado la meta. Algunos agoreros decían que no lo íbamos a poder lograr y lo hicimos, y bueno, ahora estamos con el trabajo en el resto de las regiones para poder estar en todos y en cada uno de los territorios de nuestro país. Próximo desafío a nivel nacional, entonces. Así es. Bueno, senadora, usted era la presidenta del Senado cuando se llevó a cabo toda esta discusión de la PGU. Básicamente no hay nada muy distinto que haya dicho el ministro, solamente es el momento político el que ha cambiado. Mira, yo lamento que entremos en este debate, porque si uno revisa las tramitaciones que han habido en el Parlamento, y en particular esa a la que se hace mención en esta oportunidad, nosotros hicimos y pedimos, tal como lo estamos pidiendo hoy día, los informes financieros para poder ver la forma de financiamiento y los costos que significaba cada medida. Y de hecho esto se debatió tanto que el Consejo Fiscal Autónomo hizo un primer informe, señaló que había ciertos resguardos que tomar, se amplió la base de financiamiento y ahí el informe de la CMF fue favorable, del Consejo Fiscal Autónomo, perdón, la CFA fue favorable. Y uno tiene los gráficos a la vista y creo que no se puede manipular la información. Tanto es así que si uno mira, y lo tengo aquí en mi mano, el artículo de la PGU, que dice, artículo 11, el mayor gasto fiscal que irrogue la aplicación de esta ley durante su primer año presupuestario de vigencia se financiará con cargo al presupuesto del Ministerio del Trabajo y Previsión Social. No obstante, el Ministerio de Hacienda, con cargo a las partidas presupuestarias de Tesoro Público, podrá suplementar el presupuesto de dicho ministerio en la parte del gasto que no se pudiera financiar con dichos recursos. En los años siguientes se financiará con cargo a los recursos que las leyes presupuestarias del sector público respectivas. Y cuando uno compara esto con el financiamiento del Pilar Solidario 2008, gobierno de la presidenta Bachelet, Mario Marcel, presidente de la comisión que crea, ¿no es cierto?, ese Pilar Solidario, dice, el Consejo propone establecer un nuevo Pilar Solidario del sistema previsional con beneficios para la vejez, invalidez, sobrevivencia integrado a los beneficios del Pilar contributivo con financiamiento cubierto con recursos fiscales que reemplacen gradualmente las actuales programas de pensión asistencial y pensión mínima garantizada. Y se ponen las mismas cláusulas, entonces a mí de verdad me parece súper poco serio entrar en este debate y no hacernos cargo de algo que venimos diciendo. Pero el debate se da por la crítica con que recibe este comentario la oposición, porque era una constatación de lo que usted me está diciendo, más bien lo que dijo el ministro Marcel ayer. Con una salvedad, que esta es una fórmula que se ocupa siempre y que en el caso del informe del Consejo Fiscal Autónomo se hace un segundo informe porque se amplía la base de financiamiento. Entonces no pueden quedarse solo con el primer informe. Y es más, además menciona que yo habría hecho reparos al financiamiento. No, yo lo único que hice en la sala fue dejar constancia de que habíamos pedido los informes de respaldo de gasto y de financiamiento y no llegaron. Por eso yo le digo, cada minuto tiene una lectura política distinta. Obviamente. Cuando usted hace, claro, una mención, hoy se lee como reparo, los momentos han cambiado. No, la verdad es que no, Matilde, cuidado. Una cosa es que sea reparo y otra cosa es que se pida una información. Y no, pero hoy se lee como reparo, por eso le digo, todo se está leyendo hoy con un sentido distinto al que fue hecho originalmente. Yo sigo... Es que, ¿sabes lo que me pasa? Que este gobierno, que hace un reparo de lo del pasado, no está entregando la información ni de la de pensiones ni de la de tributaria. Entonces me parece súper poco serio que ellos reparen lo que ocurrió en el pasado y hoy día hagan exactamente lo mismo. Yo creo que basta de excusas. ¿Usted entonces lo acusa de manipular un tema de crecimiento económico? No, yo estoy diciendo que tiene que medir con la misma vara lo que él exige del gobierno pasado. Y hasta el día de hoy no tenemos los estudios y las bases de cálculo ni para pensiones ni para la reforma tributaria, ni la que se rechazó, ni todavía, obviamente, por razones obvias, la actual. Entonces, creo que pongámonos serios. Aquí el país necesita crecer,
necesita que reactivemos la economía, porque no sé cómo vamos a recaudar 2,7 puntos del PIB si estamos creciendo un 0,6 con suerte. La pobreza está aumentando, llegando a 2 dígitos, y estamos pensando en cobrar más impuestos. ¿A quién? A los más pobres, a la clase media, a la que paga IVA. Creo que es necesario que entendamos que tenemos que hacer un gran acuerdo, y ese gran acuerdo necesita crecimiento, necesita mirar los impuestos y necesita ver en qué vamos a gastar los mayores recursos. El ministro Mario Marcel dijo que ustedes como Partido Demócrata habían estado con él conversando y habían hecho las propuestas para este pacto tributario. ¿Cuáles son las propuestas que le pusieron ustedes sobre la mesa? Nosotros no hicimos propuestas para un pacto tributario, hicimos propuestas para un pacto que permita que Chile vuelva a crecer, donde hay 3 ejes. Un eje de desarrollo y productividad y crecimiento económico, un eje que tiene las normas tributarias y un eje que establece cuáles son los ámbitos en materia social que tenemos que abordar: educación, salud, vivienda, pensión. Y en el ámbito de lo tributario y el desarrollo productivo, creemos que van de la mano. No puede ser que nosotros digamos que vamos a cobrar más impuestos y no ayudemos al reemprendimiento y a rescatar a las pymes que se quedaron atrás producto de la pandemia, del estallido social. Y ahí normas en materia de incentivo en materia de construcción, normas en materia de incentivo al reemprendimiento, todo el tema de la fiscalización, lo ha dicho tantas veces la PYME. Hoy día estábamos reunidos con la CONAPYME en una reunión como demócratas y nos decían: la competencia es leal, el comercio ilegal, el comercio ambulante. A nosotros nos piden que paguemos los impuestos, que paguemos arriendo, que paguemos contribuciones, que paguemos salarios, que tengamos 40 horas. Y afuera de nuestra cortina, de nuestro local, hay comercio ambulante. Nadie lo fiscaliza, nadie lo controla. Y eso es parte de la discusión que tenemos que instalar en nuestro país. Senadora, pero en esta conversación el ministro habló de también incentivos de crecimiento, como ha venido dando a conocer, pese a que todavía no conocemos la propuesta concreta. El ministro se comprometió con nosotros a revisar la propuesta. Nos dijo además que reconocía que Demócratas ha sido consistente y coherente en ir planteando los temas. Hemos llegado a acuerdo en el tema del royalty, hicimos un punto respecto de la reforma tributaria, le planteamos concretamente ejes para abordar este tema con propuestas concretas, todo el tema educacional, todo el tema de reemprendimiento, todo el tema de regionalización, todo el tema de entender que la fiscalización también es parte de esto. No puede ser que al final terminemos fiscalizando a los que cumplen y no a los que no cumplen. Y él se comprometió a revisar nuestras propuestas y a darnos una respuesta. Senadora, ¿usted coincide con que todavía hay temas pendientes del estallido social que no se pueden desconocer, como planteó el ministro Marcel, o también le parece que eso es una amenaza o un chantaje? A mí me parece que la forma en que lo dijo el ministro es grave, porque dio a entender que si no se hacía lo que el gobierno decía, aquí podían haber consecuencias peores que las del estallido de octubre del 2019. A mí me parece eso gravísimo, porque la verdad es que uno le puede decir al gobierno que hay cosas que están pasando en nuestro país que requieren respuesta. El tema de la región de los ríos, que está exigiendo un estado de excepción. El tema del uso eficiente de los recursos. Aquí hay recursos que se asignan y que tienen un tremendo signo de interrogación respecto de a quién se le asignan y por qué se asignan. El tema de la respuesta en materia de salud. Hemos terminado una sesión de la sala del Senado con la ministra de Salud y la ministra de Obras Públicas por los temas de infraestructura, de especialistas, de atenciones en el territorio. Y la verdad es que venir a decir que si no se aprueba esta reforma tributaria, aquí puede haber un estallido peor que el del año 2019, me parece no solamente irresponsable, sino que tremendamente temerario. ¿Es irresponsable el ministro Marcel? Yo creo que lo que ha hecho es irresponsable. Creo que no corresponde para un ministro de Hacienda, que tiene que buscar soluciones cuando vemos que hay problemas en la eficiencia del gasto, cuando vemos que hay problemas serios en materia de emprendimiento, cuando vemos que hay sectores que se quejan de la falta de respuesta de las autoridades. Lo que debiéramos hacer es sentarnos a la mesa, conversar y construir un acuerdo, y no decirnos por la prensa que si esto no se aprueba, las consecuencias pueden ser terribles. Eso me parece que no corresponde a un ministro, además del talante, de la altura que tiene el ministro Marcel. Senadora, ¿cuál va a ser el tono de Demócrata en esta discusión ahora que se ha constituido como partido? Porque usted decía que lo que
buscaba era crecer en el centro. ¿Cuál va a ser ya la posición una vez que se han constituido como partido para generar ese centro que hoy día pareciera estar bien huérfano? Mira, lo hemos dicho en todos los tonos y no va a ser muy distinto, Matilde, de lo que hemos hecho hasta ahora. Nosotros hemos llevado propuestas, hemos sido propositivos, responsables, buscando acuerdos, buscando consensos. La ciudadanía quiere que nos hagamos cargo de sus problemas, que en las materias que les aquejan, vivienda, salud, educación, no tengamos los problemas que hoy día existen en el país. Un dato que pasa como muy colado, ¿no? El resultado del CIMSE. Eso es algo que tiene que llamarnos a la acción. No puede ser que los niños en nuestro país vayan a enfrentar su vida adulta sin herramientas básicas. Eso debiera llamar a la preocupación, a la respuesta, a la movilización urgente de todas y todos, y no estos llamados a que no vayan a clase, a que se adelanten las vacaciones. Lo que estamos generando es una situación crítica desde el punto de vista de las competencias y capacidades de los futuros técnicos y profesionales en Chile, si es que llegan o logran hacerlo. ¿Por qué? Porque están enfrentando con menores herramientas la educación superior, y eso obviamente representa un problema de desarrollo para nuestro país. Bien, senadora, le queremos agradecer este tiempo con nosotros. Vamos a ver entonces cómo se siguen desplegando estas conversaciones. Hay mucho que debatir. También se viene la reforma previsional y yo no sé si está la conciencia de, entre todos, las necesidades que existen para esto. ¿Usted siente que este pacto tributario es necesario, que es necesario cobrar más impuestos, o solamente es necesario este pacto que genere este crecimiento que usted habla? A ver, no sé si nos quedó claro lo que yo dije. Nosotros hemos planteado un acuerdo para que Chile vuelva a crecer, que tiene 3 ejes. El eje del crecimiento. Sí, yo le estoy preguntando el eje si tributario usted no necesita, y el eje social. Ya, el eje tributario, entonces sí, más impuestos. Es que si no hubiera un eje tributario no habría, ¿no es cierto?, la necesidad de reformar y abordar ese tema. Y eso pasa por simplicidad, porque todos los que puedan tienen que pagar, y que paguen además en proporción a lo que pueden pagar. Y eso hace necesaria una reforma tributaria. Pero, insisto, ¿a quién le vamos a cobrar si no crecemos? ¿Cómo vamos a llegar a esos 2.6, 2.7 del PIB si el país va a crecer con suerte 0,6%? Tenemos un problema y hay que entender que hay que generar los espacios para lograr desarrollo, lograr productividad. Chile está estancado, por no decir que está decreciendo, y con aumento de pobreza. Bien, senadora, muchas gracias por estar con nosotros aquí en CNN Chile. Que tenga una buena tarde. Gracias.